Muy buenos días a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Le damos la más cordial bienvenida a la celebración del aniversario de la Constitución de los Estados Unidos de América y particularmente a la celebración de esta conferencia acerca de la enmienda 19 que permitió el sufragio femenino. Agradecemos al doctor Ramón Antonio Rodríguez Suárez, que va a tener a cargo la conferencia en este día, y vamos a tener unos momentos de reconocimiento de la presencia del Señor como institución fundada en valores cristianos ecuménicos. El recinto de San Germán de la Universidad Interamericana de Puerto Rico comienza todas sus actividades con el reconocimiento de la presencia del Señor. Oramos a Dios. Dios de infinita misericordia, Dios de infinita bondad, gracias Dios por este día tan maravilloso que nos das. Gracias Dios por las experiencias políticas, económicas, sociales, culturales de los pueblos. Gracias Dios por hombres y mujeres a las cuales tú llamas al liderazgo de los pueblos, llamas al liderazgo de las naciones. Gracias Dios por esta celebración y por las experiencias que tenemos con celebraciones como esta para educar a nuestros estudiantes, para educar al pueblo. Gracias Señor por todos los que participaron y gracias porque tu presencia siempre está con nosotros en todo lo que hacemos, solamente para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. En este momento dejo con ustedes al doctor Kenneth D. Lorenzo, director del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestro recinto de San Germán, que les brindará un saludo. Apreciados estudiantes, de parte del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades y de sus 52 miembros de facultad, les extendemos la más cordial bienvenida. Un día como hoy, el 17 de septiembre de 1787, 39 delegados, representando los entonces 13 estados de lo que es hoy los Estados Unidos, se reunieron en Filadelfia, en la sala de asamblea del Pennsylvania State House, ahora conocido como Independence Hall. Firmaron lo que es la Constitución y celebramos esa gran ocasión en el día de hoy. La Constitución, entre otras cosas, creó un gobierno que pone el poder en manos de la gente, no de un rey. Separa los poderes en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Organiza el sistema de equilibrio de poderes, conocido en inglés como checks and balances, para que ninguna rama tenga demasiado poder. Divide el poder entre los estados y el gobierno federal. Pues hoy también marcamos el centenario del sufragio de la mujer, o sea, el reconocimiento del derecho de la mujer a votar en las elecciones. La Constitución es un documento vivo y sufre cambios, como su más reciente enmienda en 1992, y va a seguir evolucionando para servirnos en nuestros días. Hemos logrado mucho, pero todavía falta más. Bienvenidos hoy a esta conferencia y gracias por su atención. Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a la Universidad Interamericana. Hoy celebramos el Día de la Constitución. Y como todos los años tenemos una conferencia de alguna u otra forma que esté relacionada con la Constitución. El día de hoy pues vamos a estar hablando sobre la Constitución de Estados Unidos y la enmienda 19, que es sobre el derecho a la mujer al derecho al voto, que cumple 100 años este año. Así que vamos a estar hablando sobre la Constitución de los Estados Unidos y la enmienda 19, que también se llama la enmienda de Susan B. Anthony, uno de los grandes iconos sobre la lucha por el derecho de la mujer al voto. Vamos a comenzar
hablando acerca de, bien importante, la Constitución es un documento político, así que es bien importante entender qué es política, ¿verdad? Muchas personas pues confunden la política con el partidismo, pero desde el punto de vista científico de la política como ciencia, la política es la distribución autoritaria de valores en una sociedad, y la Constitución precisamente hace eso, distribuir valores, derechos. Distribución autoritaria de valores en una sociedad. Esta definición claramente establece que el gobierno tiene la autoridad para distribuir valores en una sociedad. Y la Constitución precisamente lo que hace es eso, distribuir los valores en la sociedad. Y la política, pues, como decía Platón, era la ciencia maestra, pero la política es algo difícil de entender, por lo menos la gente común, ¿verdad? Porque confunden eso un poquito con el partidismo. Pero política es distribución autoritaria de valores, que quiere decir que se hace con autoridad. Y la Constitución precisamente lo que hace es eso, que distribuye unos valores y unos poderes con autoridad en una sociedad. Tenemos que entender lo que es una Constitución. La Constitución es un documento escrito que esboza las líneas principales de un propuesto sistema de gobierno. No todos los países tienen Constitución. Inglaterra no tiene Constitución, Israel no tiene Constitución, y hay muchos otros países que no tienen Constitución, pero funcionan como países muy democráticos. Mas, sin embargo, hay países que tienen Constitución y no son democráticos. Así que la Constitución lo que hace es que esboza las líneas principales de un propuesto sistema de gobierno, cómo se va a estructurar el poder del gobierno, y cómo se le van a dar los derechos a los ciudadanos, y qué derechos tiene el gobierno, todo buscando la manera de que se puedan balancear sus poderes. Y la Constitución, pues, lo que hace es precisamente eso, busca la manera de distribuir unos valores en la sociedad, con una fuerza de constitución, de un pacto entre los gobernantes y los gobernados. La Constitución tiene varias partes. La primera parte de una Constitución es el preámbulo. El preámbulo no es otra cosa que tratar de las aspiraciones de un pueblo, los ideales de un pueblo. ¿Qué es lo que quiere, verdad? Porque todos los pueblos pues, quisieran hacer las cosas bien, pero obviamente pues, hay unas fuerzas detrás pues, que hacen que se redacte una constitución de X o Y manera, ¿no? Así que la primera parte de una constitución son las expresiones de un pueblo. Así como la de Estados Unidos que dice que all men are created equal, estaba plasmado, pero como funcionaba no era así. Y no fue hasta mitad del siglo XIX que se le dieron los derechos a los afroamericanos, y a principios del siglo XX que se le dio el derecho a la mujer a votar. Así que todas las constituciones buscan que esa primera parte sea las aspiraciones de un pueblo. Y a veces suena hasta poético y muy idealista, pero esa es la aspiración. La segunda parte de una constitución es la manera en cómo se va a estructurar el poder, esos poderes, cuáles son los poderes que tiene el gobierno, cómo se van a estructurar esos poderes. La Constitución de Estados Unidos, claramente, 3 poderes. Y se necesita para gobernar los 3 poderes. No puede gobernar uno de ellos solo, tiene que gobernar los 3 en coordinación. Así que la segunda parte de una Constitución es la manera en que se estructura la gobernación del Estado. La tercera parte de la Constitución es la Carta de Derechos. La Carta de Derechos son los llamados derechos constitucionales. Y esos derechos constitucionales de la Constitución de Estados Unidos, vamos a ver que hay una batalla con eso en cuanto a los derechos constitucionales, si iban a estar escritos o no iban a estar escritos. Eventualmente Estados Unidos aprobó que la primera que enmienda es la Carta de Derechos. Si lo comparamos con la de Puerto Rico tiene 19 secciones. Y obviamente la Constitución de Puerto Rico pues, es de 1952 y la de Estados Unidos 1789. Pero esa era la lucha que tenían los federalistas y los antifederalistas. Los federalistas lo que estaban a favor de crear un sistema de gobierno federal y los antifederalistas pues estaban en contra y no querían restringirle mucho poder y más poder al gobierno central. Eventualmente eso fue una lucha que desencadenó en cuanto a la aprobación de la Constitución. Finalmente la Constitución tiene una parte bien importante que es la de buscar enmendar la Constitución y ponerla al día. La Constitución de Estados Unidos ha tenido 27 enmiendas. La última enmienda de la Constitución de Estados Unidos fue el salario de los congresistas y tardó 203 años en aprobarse.
Esa ha sido la más larga. La más corta fue el voto de 18 años, que se tardó 3 meses. Pero imagínense que esa enmienda que se hizo sobre el salario de los congresistas se tardó 203 años. Se presentó al principio del siglo XIX y se aprobó en 1992. Todas las constituciones necesitan tener un proceso de enmienda, y ese proceso de enmienda tiene que ser un poquito más complejo, que no sea tan fácil cambiar la constitución, porque estarían cambiándola constantemente. De modo que se hace para que sea difícil y de mucha deliberación para aprobar una enmienda a la Constitución. Y las constituciones, pues, son un documento escrito que esboza la línea principal de nuestro sistema de gobierno y ayuda a que se pueda gobernar, pero la Constitución no garantiza que hay democracia. Hay países que tienen Constitución. Cuba tiene Constitución, y cuando tú lees la Constitución cubana vas a entender que hay muchos derechos, pero en la práctica se hace diferente. O sea que una cosa es lo que diga, lo que está plasmado en la Constitución, y otra cosa es cómo se interpreta. Y finalmente vamos a ver más adelante que la Constitución es cuestión de interpretación, y eso pues lo hacen los jueces del Supremo. El constitucionalismo es la manera en cómo podemos limitar ese poder del gobierno. La manera en que el poder del gobierno está limitado para respetar los derechos individuales, tales como libertad de expresión, religión, reunión, que no sean violados arbitrariamente por el gobierno o por minorías hostiles. Y un dato bien importante es que en la Constitución de Estados Unidos no menciona la palabra democracia. En ningún momento menciona la palabra democracia. Porque la democracia, pues cuando estamos redactando la Constitución, era un tema bien delicado, y con lo que menciona es que forma de gobierno republicano, que más adelante explicaré cómo es la cuestión esta del gobierno republicano y qué significa. La Constitución de Estados Unidos pues tiene varios orígenes, ¿verdad? Cuando se redactó la Constitución de Estados Unidos, la Constitución Federal, estaban buscando pues ejemplos, mencionaban a Platón, Aristóteles, el Imperio Romano, etcétera, ¿no? De modo que tiene sus raíces en la experiencia que hubo en Roma y la experiencia que hubo en Grecia. También tiene la democracia y el republicanismo y el gobierno de ley. Recientemente en Estados Unidos se está hablando mucho acerca de ley, del gobierno de ley y orden. Pues la república es ley y orden. La democracia es gobernar por mayoría. Ahí tienen la diferencia en lo que es una república y una democracia. Porque la democracia manda la mayoría, en un gobierno republicano manda la ley. Otro de los fuentes de la Constitución de Estados Unidos es el libro del contrato social de Rousseau. Rousseau hablaba acerca de que se hacía un contrato entre el gobernante y el gobernado por el bien común, pero ese bien común pues siempre ha sido un tema de discusión, ¿verdad? No todo el mundo entiende cuál es el bien común. La figura de John Locke escribe el libro El Tratado sobre el Gobierno Civil, y en el mismo él elabora cómo debe funcionar un gobierno civil, y la política y la filosofía norteamericana radica en las ideas de John Locke. Y John Locke menciona 3 derechos inalienables que tiene el ser humano. Esos derechos inalienables son vida, libertad y propiedad. Y él decía que uno nace con esos derechos, eran derechos naturales, tú naces con ese derecho. Al fin y al cabo, la obra de John Locke sirvió de génesis para la Constitución de Estados Unidos. También el libro de The Commonwealth of Oceania de James Harrington, que es una de las figuras bien importantes en el estudio del constitucionalismo británico, y sirvió de mucho énfasis en la Constitución de los Estados Unidos. Y finalmente hay otros libros también y otras fuentes de la Constitución de Estados Unidos, pero no podemos dejar fuera la figura del Barón de Montesquieu con su libro El Espíritu de las Leyes. Aunque él hablaba acerca de la separación de poderes, la idea de separación de poderes es bien fundamental en la Constitución de Estados Unidos, tener los 3 poderes separados. De esa manera pues se gobierna de una manera más democrática y más justa. La batalla era la concentración de poder, pero el Barón de Montesquieu dijo no, mantenemos una separación de poderes, eso ayuda a que el gobierno funcione de una manera más eficiente. Al fin y al cabo, entre 1776 a 1789 se
redacta la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Se reunió el primer Congreso Continental. Ese primer Congreso Continental, las colonias, las 13 colonias, pidieron reparación de agravio, pero nunca se habló de la independencia, y mucho menos de separarse de una manera violenta en una guerra civil, una guerra revolucionaria en contra del Imperio Británico. Pero ese primer Congreso, ellos pidieron reparación de agravio por los impuestos que le estaban poniendo a los colonos norteamericanos. Transcurrió el tiempo y volvieron de nuevo al segundo Congreso. Ese segundo Congreso Continental se reunió el 6 de abril de 1776 y hubo una declaración implícita de independencia. No se hizo explícito, pero se hizo de una manera implícita. ¿Qué pidieron? Primero, libre comercio en todos los puertos, o sea que ya no iba a haber un monopolio con Inglaterra. Segundo, que cada estado estableciera su propio gobierno sin atadura alguna con Inglaterra, pero no lo hicieron de manera explícita, lo hicieron de manera implícita. En ese segundo congreso, ahí sí se mencionó la independencia, pero no explícito. Al fin y al cabo, pues, declaran entonces redactar la Declaración de Independencia de Estados Unidos y crearon un comité. John Adams, que luego va a ser el segundo presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, que también fue presidente de Estados Unidos, y Benjamin Franklin. Fueron los miembros del comité designados para redactar, pero decidieron que Jefferson era el mejor para escribir la Declaración de Independencia. Y esa Declaración de Independencia menciona libertad, vida y felicidad. John Locke menciona vida, libertad y propiedad. O sea que ahí estaban marcadas muchas de las ideas de Rousseau, las ideas de John Locke en la Declaración de Independencia. Al terminar la Declaración de Independencia, se redacta la primera Constitución de Estados Unidos, que no es la federal, se declaró los artículos de confederación. Estos artículos de confederación, pues había una batalla, ¿verdad? Porque las colonias le tenían miedo a que hubiese un gobierno central fuerte. Ellos creían que los estados debían ser libres, ¿verdad? Y los artículos de confederación es un sistema de gobierno confederado, donde las unidades que forman la confederación son las que tienen el poder. O sea, el gobierno central no tiene poder. Y eso duró hasta 1789. La mayoría de las disposiciones se encuentran en la Constitución Federal, o sea que la Constitución Federal cogió muchas ideas de los artículos de confederación. Pero la primera Constitución que hubo en Estados Unidos, los artículos de confederación, el problema era que no estaba centralizado el poder. Y el gobierno central era débil. Tanto así que varios estados tienen su propia moneda y hacían sus propios tratados. O sea, una confederación dice que el poder radica en las unidades que forman la confederación. Algunas de las partes de la Constitución Federal, pues, estaban anteriormente en los artículos de confederación. Colegio electoral, que fue parte de la Constitución del Estado de Maryland. La ciudadanía dual, la cláusula de privilegios e inmunidades, republicanismo y la admisión de nuevos estados. Todo esto estaba en los artículos de confederación y lo incorporaron a la Constitución Federal. Los artículos de confederación, la teoría republicana establecía que el Parlamento no podía poner contribuciones si no era electo directamente por el pueblo. Entonces el problema era que bajo los artículos de confederación nacional no era electa directamente por el pueblo, por ende no podía poner contribuciones. O sea que el gobierno confederado no tenía fuerza para poder sustraer dinero, ¿verdad? Y que el gobierno confederado tuviese recursos. Así que eso fue un grave problema. Esto produjo un gobierno central débil. La idea del gobierno federal es un gobierno central fuerte. Esa lucha, pues, causó muchos problemas en los estados, porque muchos estados, pues, entonces hacían lo que les daba la gana prácticamente, ¿no? No tenían un gobierno por encima. Y que causó graves problemas económicos. Una de esas de las gravedades más importantes fue la rebelión de Shays Rebellion, donde en aquel tiempo, pues, se metían presos las personas si debían dinero. Y el constitucionalismo estadounidense generalmente implica el gobierno de ley y orden. Excluye el poder arbitrario del gobierno, el habeas corpus, gobernante y gobernado son iguales ante la ley, juicio por jurado,
no taxation without representation, o sea que no se pueden poner impuestos si no tiene representación. Y esa es una de las razones por las cuales en Puerto Rico no pagamos contribuciones federales, porque nosotros no tenemos representación con voz y voto en el Congreso, de modo que no nos pueden poner contribuciones. Eso básicamente es parte de la historia, ¿no? En realidad, pues, alguien podría decir, pues, ¿sí lo pueden hacer técnicamente? Pues sí, pero la raíz, el génesis de las contribuciones es que no te pueden poner contribuciones quien tú no representas, donde tú no tienes participación. Y por eso en Puerto Rico no pagamos contribuciones. Entonces, esa lucha que hubo entre el gobierno federal y los estados, pues produjo unos malestares que entonces pues buscaron la manera de reunirse de nuevo en Filadelfia en 1789, con la intención no de hacer una constitución nueva, la intención de reparar y mejorar los artículos de confederación. Pero pues la historia demostró que eventualmente salieron con una nueva constitución. La Constitución Federal de los Estados Unidos incluye en su argumento, la Constitución Federal, incluye muchos de los elementos del artículo de confederación. Entonces se reunieron y al estar reunidos ellos pues tuvieron una larga deliberación. El acuerdo era que no iba a haber nada escrito, que el presidente de la convención iba a ser George Washington y que no se iba a grabar, no se iba a recopilar nada de lo que se discutiera ahí. Pero más adelante en la historia, James Madison iba a su casa, redactaba y eventualmente después salió el libro de las notas de la Constitución Federal de James Madison. Pero la Constitución de Estados Unidos Federal incluye muchas cosas que tenían los artículos de confederación. Y dato bien curioso, el primer presidente de Estados Unidos, todo el mundo dice que es George Washington, ¿verdad? Pero en realidad había un presidente que se llama John Hanson. Ese era el presidente de los artículos de confederación. Y la historia pues como que lo han echado para el lado y como que se han olvidado de él, ¿verdad? Pero John Hanson fue el primer presidente de Estados Unidos. Los derechos naturales de John Locke están plasmados en la Constitución Federal y estaban en el artículo de confederación. El concepto de república, ¿verdad? La república no es otra cosa que un gobierno de ley, ¿verdad? Porque no es democrático, porque si fuese democrático, la mayoría manda. Pero en una república, la mayoría no manda, lo que manda es la ley. Imagínense que Estados Unidos quiere volver a la esclavitud y la mayoría de los norteamericanos quieren volver a la esclavitud. No lo pueden hacer porque ya la Constitución tiene la enmienda 14, 15 y 16 que abolió la esclavitud. Por eso es que no menciona la palabra democracia, sí menciona la palabra republicano. Y muchas veces los congresistas en Estados Unidos, en sus debates, y los legisladores, hablan de la república, no hablan de la democracia. Otro elemento bien importante es el bicameralismo, parte de la Constitución de Estados Unidos. El bicameralismo, pues, son dos cámaras. Y hay muchas críticas como que si el bicameralismo es simplemente pues repetir, pero en realidad pues cuando se hizo la Constitución Federal de Estados Unidos había estados que tienen mucha población, otros tenían menos. Al fin y al cabo hicieron lo que se llama el Connecticut Compromise, un compromiso, un consenso que se llamaba Connecticut, y decidieron entonces que la Cámara de Representantes fuera por población y que el Senado, no importa la población, todo el mundo tiene dos senadores, cada estado. Y ahí pues balancearon la cosa, ¿no? Algo parecido como funciona en Puerto Rico, la Cámara de Representantes por población y el Senado pues no es por población, son por distrito. Y en Estados Unidos es por estados. La separación de poderes es bien importante, la separación de poderes. Para gobernar se necesitan los tres. Y los tres están separados. Al estar separados, el gobierno funciona de una manera más justa y más democrática, ¿verdad? Y esto es la idea del barón de Montesquieu en su libro El espíritu de la ley. Pero anteriormente de Montesquieu pues se hablaba también sobre esto, ¿verdad? Sobre la separación de los poderes. Otro elemento muy importante de la Constitución de Estados Unidos es la separación de iglesia y Estado. La iglesia y Estado separados. Los antiguos, después de la Edad Media, se habló mucho de esto. Francisco Suárez hablaron sobre la separación de iglesia y Estado. San Agustín, época medieval, o sea, todos hablaban acerca de separación de iglesia y Estado. Y había muchos estados, como el estado de Virginia, que en su constitución tenía el concepto de separación de iglesia y Estado. La soberanía popular, el derecho de la gente, ¿verdad? El poder. La soberanía es algo bien difícil de comprenderlo, ¿verdad? Y a veces como que lo interpretan de otra manera,
Pero la soberanía es que tiene la última palabra, ¿verdad? Es que realmente tiene el poder. La Carta de Derechos, pues también, la Carta de Derechos, pues en Estados Unidos son las primeras 10 enmiendas. Los antifederalistas querían que eso se aprobara como parte de la Constitución. Eventualmente se aprobó la Constitución sin la Carta de Derechos. Por eso es que las primeras 10 enmiendas de la Constitución de Estados Unidos es lo que ellos llaman la Carta de Derechos. Y los federalistas pues no querían incluirlo. Los antifederalistas querían que fueran parte, ¿verdad? Eventualmente pues hicieron un acuerdo, aprobaron la Constitución y más adelante pues se hicieron las 10 enmiendas. Y el federalismo es una forma de gobierno donde se comparte la soberanía, ¿verdad? Los estados en Estados Unidos internamente pues tienen sus poderes y el gobierno federal tiene los suyos, emanando del artículo 10 de la Constitución de Estados Unidos, que dice que todos los derechos que no están en la Constitución, que no lo tiene el gobierno federal, se asume que entonces lo tienen los estados y los ciudadanos. O sea que los artículos de confederación pues sirvieron para ayudar a redactar la Constitución Federal de 1789. Todos los estados tenían su propia constitución y las constituciones eran extensas con gran variedad, ¿verdad? El origen de esas constituciones pues también dieron origen a los artículos de confederación y los artículos de confederación sirvieron para la Constitución Federal. Esto produce desconfianza en el gobierno nacional, por ende se crean los artículos de confederación. O sea que la lucha era pues tratar de crear un gobierno que no sea tan poderoso. Pero eventualmente se probó la historia de que era necesario tener un gobierno central fuerte. Pero la idea de todo esto era que en esa época de la lucha de independencia de Estados Unidos, ellos veían con malos ojos un gobierno central muy poderoso. Por eso fue que se hicieron los artículos de confederación. La brevedad de la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos es breve en comparación con otras constituciones. Cuando tú miras la de Puerto Rico es muy superior a la de Estados Unidos, porque obviamente pues de 1789 la Constitución Federal y la nuestra de 1952, pues hay una gran diferencia, ¿verdad? La Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas está incluida en la Constitución de Puerto Rico, pero en Estados Unidos no. Se debe a la existencia de constituciones estatales. Las constituciones estatales son más extensas, son más detallistas. La Constitución Federal es menos densa, no incluye muchas cosas que las constituciones de los estados tienen. El derecho al voto, la Constitución de Estados Unidos, la Constitución Federal no hace mención de eso, no lo hace. Porque el derecho al voto es un ejemplo donde la Constitución Federal no hace mención, porque los estados ya reglamentaban ese derecho. En la Constitución de Estados Unidos Federal no hace mención de eso, no hace mención sobre el derecho a votar. Pero las constituciones estatales sí lo tienen. Actualmente la única constitución más pequeña que la de Estados Unidos es la de Islandia, de Iceland. Y la Constitución Federal pues finalmente se aprobó en el 1789 y se firmó el último, septiembre 17. Y por eso es que estamos aquí hoy conmemorando la firma de la Constitución de Estados Unidos, que es septiembre 17. Se aprobó la Constitución Federal con mucho debate, mucha deliberación entre los federalistas y los antifederalistas. Los antifederalistas creían que los estados deben tener más poder que el gobierno federal. Y los federalistas creían que un gobierno central debe ser fuerte. Al fin y al cabo, pues, hubo consenso entre ellos, ¿no? Y se aprobó la Constitución. Y en ese debate hubo los famosos papeles del federalista, que lo escribió John Jay, Alexander Hamilton y James Madison, bajo unos seudónimos, ¿verdad? Y trataban de explicarle cómo era que iba a funcionar la Constitución Federal. Escribieron en varios artículos y papeles del federalista, y de ahí sale la Constitución Federal y los papeles federalistas explicándole a los colonos norteamericanos de cómo era que iba a funcionar el sistema federativo. Pero finalmente, pues para hacer el cuento más corto, ¿no? La Constitución se aprobó la Constitución en 1789. El primer estado en aprobar la Constitución fue Connecticut. Por eso que las tablillas de ellos dicen The Constitution State.
Las reformas constitucionales. Después de 1789 hubo varias reformas a la Constitución. El politólogo Bruce Ackerman sostiene que han habido 3 distintas constituciones desde 1789. La primera fue la Guerra Civil. La Guerra Civil produjo la enmienda 14, que es una mini constitución dentro de la Constitución. Derecho a que toda la persona que nace en Estados Unidos tiene derecho a la ciudadanía, se hace ciudadano. La ciudadanía se adquiere por nacer en territorio, con unos derechos que para quitarle la propiedad, el debido proceso de ley, todo eso está enmarcado en la enmienda 14. O sea que la enmienda 14 es prácticamente una mini constitución. Después de la guerra civil, pues también hubo muchas enmiendas que hubo también, y hubo reformas a la Constitución que produjeron diferentes visiones de lo que era y cómo debería funcionar la Constitución. La guerra hispanoamericana también sirvió como una manera de producir reforma a la Constitución de Estados Unidos, especialmente con los territorios que incorporaron después de la guerra hispanoamericana. El auge de los partidos políticos. Estados Unidos en su origen no menciona los partidos. James Madison hablaba sobre las facciones, no hablaba sobre partidos. Decía que eso era peligroso. El nuevo trato de Franklin Delano Roosevelt fue otra de las reformas que hubo. Las reformas de Franklin Delano Roosevelt produjeron el nuevo trato, unos derechos de una manera diferente, seguro social, reformas laborales, salario mínimo, condiciones de trabajo. Todo eso pues no está explícito en la Constitución, pero sirvió para producir esas reformas constitucionales. Las decisiones del Tribunal Supremo Federal, ¿verdad? El caso de Brown versus Board of Education sobre la segregación, ¿verdad? El caso de integrar blancos y negros en Estados Unidos, eso fue una decisión del Supremo. El caso de crear la segregación fue el caso de Plessy versus Ferguson, que buscaron la manera, o sea, después de la liberación de la esclavitud, la abolición de la esclavitud, siguieron buscando formas de cómo limitar el voto, ¿verdad? Y crearon varias formas, ¿verdad? Código negro, poll tax, pagar para poder votar. Y dieron el voto a los negros, pero buscaron la manera de obstruirlo. Y las decisiones del Tribunal Federal pues sirvieron también para interpretar la Constitución, y dicho sea de paso, los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos son los que interpretan la Constitución. La Constitución es lo que ellos dicen que es la Constitución. El crecimiento del poder federal. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno federal pues creció mucho, especialmente con la figura de Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt fue una figura bien importante en cuanto a crear el poder del gobierno federal, porque en su época el Seguro Social y otras medidas que él tomó fueron bloqueadas en el Tribunal Supremo, pero él pues maquinó muchas cosas, ¿verdad?, para poder que se aprobaran sus políticas públicas. El federalismo, pues los estados poseen preámbulos más cortos que la Constitución Federal. Los estados tienen una carta de derechos explícita, ¿verdad? No es como la Constitución Federal, que son 10 enmiendas. En ningún lugar habla sobre, por ejemplo, la dignidad del ser humano, ¿verdad? Eso se habla ahí. En Puerto Rico sí se habla, ¿verdad? Y muchas constituciones de los estados son más detallistas en cuanto a los derechos constitucionales. Los derechos civiles de las constituciones estatales son explícitos en ley, por ende hay poco espacio para la interpretación judicial. En la de Estados Unidos hay mucho espacio para interpretar esos 10 enmiendas de la Constitución que conocemos como la Carta de Derechos. En los estados, las constituciones están más al día con la vida cotidiana de sus ciudadanos. O sea, las constituciones de los estados están más al día con el contexto en que se vive, mas sin embargo en la Constitución Federal es más lento, porque aparte de que el proceso para enmendar la Constitución no es fácil en Estados Unidos, es sumamente complejo. Las enmiendas constitucionales son más frecuentes que en la federal. Los estados pueden más fácil enmendar las constituciones estatales que enmendar la Constitución Federal de Estados Unidos. Y la aplicabilidad de la Constitución de Estados Unidos a Puerto Rico, pues es uno de los famosos casos insulares. La Constitución Federal de Puerto Rico aplica a Puerto Rico en algunas cosas, en los derechos fundamentales,
pero la constitución de Estados Unidos no aplica 100% en Puerto Rico. Es algo un poquito más complejo, ¿verdad? Pero los casos insulares todavía están vigentes. O sea, una decisión del Tribunal Supremo de crear los territorios incorporados y no incorporados. Un invento, ¿verdad? Un invento de Albert Lawrence Lowell, profesor de la Universidad de Harvard. Escribió el artículo en la revista The Atlantic y de ahí sacaron esa idea de crear un territorio incorporado y no incorporado. O sea, que hubo varias reformas de la Constitución. O sea, la Constitución se interpreta. ¿Y quiénes son los intérpretes? Pues los dioses del Olimpo, los jueces del Tribunal Supremo Federal. Un poder que tiene el Tribunal Supremo Federal es la de revisión judicial. Ese poder no está en la Constitución, eso fue una interpretación del juez Marshall. Es el poder judicial para declarar inconstitucional un acto de la Cámara Ejecutiva o legislativa. El artículo 3, sección 2, sostiene que el Poder Judicial se extenderá a todo asunto que envuelva leyes federales o tratados, etc. Cualquier asunto que envuelva algo federal. Y la Constitución no menciona explícitamente ese poder. O sea, revisión judicial, eso no aparece en la Constitución. Eso fue una interpretación que tuvo John Marshall sobre el caso de Marbury versus Madison, que fue el primer caso que estableció revisión judicial. La Comisión Constituyente de 1681 en Filadelfia rechazó la revisión cuando le votaron en contra, ¿verdad? No se aprobó. Y el Federalista 78, que yo la veo sobre los papeles del Federalista, que trataron de convencer a los ciudadanos sobre el sistema de gobierno federal, explícitamente apoyó la revisión judicial. Y su autor fue Alexander Hamilton. Y Hamilton era federalista. No era miembro pero no era miembro de la Constituyente. George Washington era federalista. Estudiosos afirman que viola el derecho de la mayoría las decisiones del Tribunal Supremo. Pero pues hay argumentos en ambos lados. Lo importante es que la revisión judicial es un poder que tiene el Tribunal Supremo para imponerse y decir cuando un acto del Ejecutivo o Legislativo es inconstitucional. Así que Marbury versus Madison en 1803 estableció el precedente de declarar inconstitucional una ley federal. Pero hay límites a la revisión judicial. Los límites sugeridos a la revisión judicial: poder para revisar las revisiones judiciales, limitar doctrinales para la revisión, establecer métodos explícitos para establecer la Constitución, límites en la función que se permita solo para aumentar la democracia, no para limitar la democracia. Pero al fin y al cabo, pues, ese poder de revisión judicial lo tiene el Tribunal Supremo. Y ese es el poder que hace balance con los poderes que tiene el Legislativo y el Ejecutivo. La interpretación de la Constitución de Estados Unidos, pues hay varias escuelas y varios enfoques en cuanto a eso, ¿verdad? La primera escuela sostuvo que la Constitución es producto del pueblo actuando bajo la guía divina. O sea, que la Constitución de Estados Unidos se hizo por obra y gracia de Dios. Pues esto está un poquito relacionado con la idea de Robert Fillmore sobre el derecho divino, que los reyes estaban ahí porque Dios los puso. Pues se quedaron con esa misma mentalidad y esa Constitución fue creada y apoyada por Dios. Eso no es el primer enfoque, las primeras visiones que había sobre la Constitución de Estados Unidos. Segundo, la escuela teutónica. Esta escuela se enfatiza en los logros de los pueblos de habla inglesa y de la raza alemana, como los agentes catalíticos de la Constitución. O sea que, como los norteamericanos eran descendientes teutónicos, ingleses, descendientes alemanes, etc., eso pues ayudó a que se pudiera redactar la Constitución, una cuestión genética. Y la escuela científica, en esta enfatizan los hechos. No existe creación divina ni por genética, por los hechos. Otra interpretación, la interpretación que hace Charles Beard sobre la interpretación económica de la Constitución de Estados Unidos. Beard sostiene que la Constitución fue hecha para proteger los intereses de los grandes intereses que había en esa época, en 1789. También una visión muy interesante de poder entender las ideas de Charles Beard. La escuela jurídica sostiene que el pueblo es el agente catalítico, el poder emana del pueblo, se funda sobre el concepto de libertad y no hace referencia al determinismo histórico. Esa es otra de la manera de interpretar la Constitución. Bueno, pues entonces, estamos hablando de la enmienda 19. Y la enmienda 19, ¿cómo llegó a producirse la enmienda 19? Una larga historia histórica,
la lucha de las mujeres por tener igualdad. Pero vamos a ver cómo es que se enmienda la Constitución en Estados Unidos. Existen dos maneras para proponer una enmienda a la Constitución. Una de las maneras es 2/3 partes de los miembros del Congreso. 2/3 partes de los miembros del Congreso para hacer una enmienda. La segunda, por una convención nacional propuesta por el Congreso a pedido de 2/3 partes de los estados. Pero lo complejo que es para poder formar una enmienda y proponer una enmienda a la Constitución de Estados Unidos. No es tan fácil. O sea, que la primera es 2/3 partes de los miembros del Congreso y una convención nacional propuesta por el Congreso a pedido de 2/3 partes de los estados. Eso es para proponer una enmienda. Existen dos maneras para ratificar una enmienda a la Constitución. Se ratifica por 3/4 partes de las legislaturas estatales. 3/4 partes de todas las leyes de los 50 estados para aprobar una enmienda, para ratificarla. Y la otra por convención de 3/4 partes de los estados federados. O sea que para enmendarla tampoco es fácil. Son 3/4 partes de los estados para aprobar una enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito acerca de la enmienda 19ª que cumple 100 años hoy, este año, la enmienda de Susan B. Anthony. El derecho del sufragio de los ciudadanos de los Estados Unidos no será negado ni coartado por los Estados Unidos o por ningún Estado por razón de sexo. Eso es lo que dice la enmienda 19. El derecho del sufragio de los ciudadanos de los Estados Unidos no será negado o coartado por los Estados Unidos o por ningún Estado por razón de sexo. Y dice que el Congreso tendrá la facultad para cumplir las disposiciones de esta enmienda mediante legislación adecuada. O sea que el Congreso hace todo lo que sea necesario para que se apruebe, para que la gente respete esa enmienda. Pero vamos a hablar un poquito acerca del contexto de la época de esa enmienda. Pero vamos, en la época colonial de Estados Unidos, muchas colonias le otorgaban a las mujeres el derecho a votar. De las 13 colonias, 8 ya le daban el derecho a votar a las mujeres. Porque Inglaterra le dio la oportunidad a sus colonias a elegir sus gobernadores. Y esa es parte de la tradición que tiene Estados Unidos, ¿verdad? Que el derecho al voto es bien importante para ellos. Y desde la época colonial ellos elegían sus gobernadores, sus gobernantes. A diferencia de España, ¿verdad? España no le dio la oportunidad a sus colonias a elegir sus gobernadores, ¿verdad? La figura de Susan B. Anthony, un icono de la lucha por los derechos de la mujer. Susan B. Anthony, recientemente el presidente de Estados Unidos, hizo un indulto simbólico porque a Susan B. Anthony la metieron presa varias ocasiones por estar luchando por el derecho de votar de las mujeres. Y todo esto comenzó con la convención del Seneca, lo que llaman Seneca Falls. Los Seneca Falls, esta convención se celebró en el estado de Nueva York 19 al 20 de julio de 1948, discutiendo los derechos sociales, civiles y religiosos de las mujeres. Susan B. Anthony se convirtió en el icono del derecho al voto de la mujer. Pero ya habían algunos estados, ¿verdad? Algunos estados, después que se creó la federación, ¿verdad? La Constitución de 1789, el estado de Wyoming en el 1869 le dio el derecho a votar a las mujeres. Y el primer país en el mundo que le dio el derecho a votar a las mujeres fue Nueva Zelanda, a finales del siglo XX. Así que, perdón, a finales del siglo XIX. Así que ya habían algunos estados y algunos países del mundo que le estaban dando derecho a las mujeres a ejercer su derecho al voto, al derecho al sufragio. La enmienda fue aprobada por 36 senadores republicanos y 20 demócratas. O sea que al principio del siglo XX se buscó la manera de aprobarlo, ¿verdad? Pero la mayoría fueron republicanos, igualmente con la esclavitud. Cómo esto ha cambiado el contexto de la historia hoy día en el 2020. 36 senadores republicanos y 20 demócratas aprobaron la enmienda. El último estado en aprobar la enmienda 19 fue Mississippi, 1984. Y el estado que sirvió para impulsar el derecho de la mujer
fue el estado de Tennessee. Ese fue el estado número 36, por eso es que se habla mucho de el estado número 36, con 36 estados queda aprobada la enmienda. Así que Tennessee fue el estado que culminó la aprobación de la enmienda del derecho al voto de la mujer. En esta enmienda ayuda a que las mujeres se movieran más cerca de la igualdad. O sea, tenían el derecho a votar, pero las mujeres seguían rezagadas, como hoy día. Todavía hay, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, las mujeres no las consideran iguales, especialmente en salario y otras cosas, pero otras disposiciones de la vida social y la vida económica. Por eso es que más adelante van a ver que el Equal Rights Amendment, la enmienda de igualdad, querían poner en la Constitución, pero esa historia pues la vamos a ver un poquito más adelante cuando vayamos a concluir el tema. Esta enmienda ayuda a que las mujeres se movieran más cerca de la igualdad. Esta enmienda fue firmada por el presidente Woodrow Wilson en el 1918, o sea que ya estaba en su apogeo la Primera Guerra Mundial, 1914, y veían a los hombres a pelear a la guerra, pues las mujeres estaban trabajando en fábricas, etcétera, ¿no? Produciendo economía para el país, para poder pelear en la Primera Guerra Mundial. Estas cosas sirvieron de agente catalítico para impulsar la igualdad de las mujeres. Y la enmienda pues la firma Woodrow Wilson, demócrata, en el 1918. La enmienda 19ª fue solo el comienzo para la igualdad social y económica y política de la mujer. Todavía las mujeres ganan menos que un hombre. Hay un hombre y una mujer que hacen el mismo trabajo y al hombre le pagan más. Todavía no hay igualdad. O sea, el derecho a votar fue solamente un comienzo, hace 100 años, pero todavía las mujeres lucharon y siguen luchando por la igualdad. La enmienda 19ª fue solo el comienzo para la igualdad social, económica y política de la mujer. La enmienda, la que se llama Equal Rights Amendment, la enmienda de igualdad, ¿verdad? Equal Rights Amendment, busca ponerle fin a las distinciones legales entre hombre y mujer, lo que se refiere a los asuntos del divorcio, propiedades, empleo, salario y otras cosas, ¿verdad? Que son bien importantes para los seres humanos, donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Ya para la década del 60 en Puerto Rico, las mujeres no podían poner un préstamo. Una mujer quería operarse para no tener hijos, el marido tiene que firmar. Estamos hablando de 1960. O sea que el derecho al voto fue solamente el primer paso para la igualdad entre los hombres y las mujeres. Pero la enmienda de igualdad, Equal Rights Amendment, le faltó 3 estados para ser ratificado. Tenía que haber 36 estados. Y esa Equal Rights Amendment ya no existe. Por un tiempo crearon esa enmienda con una fecha de expiración. Y expiró. Y la Equal Rights Amendment no cumplió con la fecha de expiración. Así que la enmienda 19 solo fue el comienzo. Y aún hoy continúa la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Y la verdad es que solamente fue un pequeño paso, en realidad, porque las mujeres siguen hoy día, en 2020, luchando por la igualdad con los demás ciudadanos. Así que la enmienda 19 fue solamente el derecho al voto, pero abrió la puerta para buscar la igualdad entre hombres y mujeres en Estados Unidos, y que hoy día la lucha continúa. Con eso pues terminamos mi expresión. Espero que hayan disfrutado la conferencia y más adelante pues podrán hacer sus comentarios sobre el tema de la 19ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos.